Capítulo 3. Casas embrujadas famosas en el mundo. Parte 3. La casa de Amityville. Se han tejido decenas de historias, leyendas, versiones en torno a la casa de Amityville, ubicada en la avenida Ocean número 112, en el poblado de Long Island, en New York, Estados Unidos. Sin embargo, es considerada por muchos investigadores de lo paranormal como la casa embrujada más importante de Norteamérica, aunque para los detractores de este caso, en ese lugar nunca han espantado. En ese sitio, Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia mientras dormía. Después de este brutal crimen, la casa permaneció 13 meses deshabitada, hasta que fue comprada por los Lux, un joven matrimonio que tenía 3 hijos. Al poco tiempo de estar viviendo ahí, de acuerdo a George y Katie Lux, comenzaron a ocurrir extraños sucesos que los obligaron a salir huyendo de ese lugar. Los crímenes. La noche del 14 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años de edad, asesinó a toda su familia mientras dormía. Existe la versión de que Ronald puso somníferos en la comida para asesinarlos, que una vez que ellos se quedaron dormidos en el comedor, los llevó a sus habitaciones para matarlos. Otras versiones no comentan esto, o quizá lo omiten para apoyar la teoría de que los demonios se hicieron presentes para que las víctimas no despertaran. Lo que es verdad es que la policía no menciona lo de los somníferos. Con rifle en mano, Ronald primero entró a la habitación de sus padres y abrió fuego. Después fue a las habitaciones de sus hermanos. En total fueron 6 los asesinados. Con relación a la hora en que ocurrieron los hechos, se dice que fue a las 3:15 de la madrugada. ¿Qué tan acertada es la hora? En lo personal, creo que corresponde también a los mitos que hay en torno a Amityville. Las 3:15 AM es una hora especial para los satanistas, pues va en contra de la Sagrada Trinidad. George Lutz menciona que a esa hora inexplicablemente despertaba los días que vivió en Amityville, reforzando el halo de misterio que envuelve este caso. Una de las versiones que se divulgó por muchos años es que cuando la policía llegó a la casa, encontraron a DeFeo Jr. en el desván, armado y con varios cartuchos útiles en los bolsillos de su pantalón, que estaba fuera de sí.
que solo decía en repetidas ocasiones que unas voces lo obligaron a hacerlo. La policía lo trasladó a un hospital. Ahí permaneció 5 semanas y en ese lapso despertaba gritando: ¡Mueran, malditos! La policía interrogó a Ronald y este se declaró culpable de los asesinatos. Sin embargo, la versión real de cómo ocurrieron los hechos es la siguiente. Una vez que DeFeo Jr. asesinó a su familia, se cambió de ropa, borró algunas evidencias y se fue de la casa a eso de las 5 de la madrugada. Escondió el rifle debajo de una alcantarilla. Unas horas más tarde se presentó en el trabajo y laboró como si nada hubiera pasado. Después llamó a su casa y como nadie le contestó, se dijo preocupado. Al salir del trabajo, en lugar de llegar a la casa, se dirigió a un bar donde era cliente y se frecuentaba con sus amigos Joy Jesuit y Bobby. Estos lo acompañaron a su casa alrededor de las 6:30 p.m. y encontraron los cadáveres. Después, Joy llamó al 911 y comenzaron las investigaciones. DeFeo Jr. fue llevado a la jefatura de policía para brindarle protección y para tomarle su declaración. Pero al momento de hacerlo se contradice y es encontrado sospechoso. Después de someterlo a varios interrogatorios y de investigar su oscura personalidad, la cual incluía drogas, arrebatos de cólera y delitos, DeFeo aceptó su culpabilidad. Una vez que comencé, ya no pude parar, le dijo a la policía. Durante el juicio, celebrado el 14 de octubre de 1975, Ronald dijo que escuchó unas voces que lo alentaron a asesinar. La policía descartó esa posibilidad y lo condenó a muerte por medio de la inyección letal, pero se derogó la pena de muerte en ese estado y se salvó. Ronald tiene 6 condenas consecutivas de 25 años cada una. Los Lutz y sus tétricas experiencias. El primer hecho inexplicable y terrorífico que presenciaron los Lutz en la casa se dio al 7º día de estar viviendo ahí. Ellos ya estaban durmiendo cuando de repente escucharon extraños ruidos que venían de la cocina. La familia completa fue a ver qué ocurría y descubrieron que todos los trastes estaban en el suelo, rotos. Las puertas de los muebles se abrían y cerraban solas. Al ver esto, los Lutz corrieron a refugiarse a una habitación. George Lutz tomó una escopeta y salió a recorrer la casa en busca de algún intruso. Al no encontrar nada, regresó a la habitación donde estaba su esposa y los niños. Ahí permanecieron sin poder dormir hasta que amaneció. A la postre, los Lutz sufrieron más experiencias escabrosas, como sentirse vigilados por alguien. Katie tenía muchas pesadillas, donde veía a sus hijos convertirse en demonios. En la casa se percibía demasiado frío, a pesar de estar prendida la chimenea. El frío era insoportable.
Después, George Lutz experimentó algunos cambios en su comportamiento. Le gustaba cortar leña gran parte del día, al grado de no ir a trabajar por ese hecho. Todas las madrugadas, exactamente a las 3:15 a.m., la hora en que ocurrieron los asesinatos, George despertaba con la necesidad de ir al embarcadero. En una de esas ocasiones, al retirarse, observó a una de sus hijas asomarse por una ventana, quien lo miraba fijamente. Atrás de ella se veía la cabeza de un cerdo. Inmediatamente corrió a verla y se dio cuenta que aún estaba dormida en su habitación. Cansados de vivir en una casa embrujada, solicitaron el apoyo del sacerdote Pecoraro, que, al momento de bendecir la casa, escuchó una voz que le dijo: «¡Lárgate de aquí!», seguido de una cachetada. Este incidente, que parecía fantasioso, es completamente real, ya que fue declarado a la postre en la corte cuando el sacerdote rindió su testimonio en favor de los Lutz. Los Lutz solo duraron 28 días viviendo en la casa, pues decidieron abandonarla el 14 de enero de 1976, jurando no regresar más. Cuando los investigadores llegaron a la casa, la encontraron en perfecto estado. Parecía que solo habían salido de paseo, dijo una de las reporteras que investigó este caso. La polémica del caso. Cuando los Lutz abandonaron la casa de Amityville, se mudaron a la de la mamá de Katie, que vivía cerca. George contactó a William Weaver, abogado de Ronald DeFeo Jr., para preguntarle si él tenía información que les ayudara a explicar los extraños fenómenos que ahí se habían suscitado. «No creí nada de lo que me decían», dijo William Weaver para un programa de televisión. «Pero admito que me interesó escribir un libro sobre ese caso». El libro presentaría 3 hipótesis. DeFeo era un criminal de sangre fría, un enfermo mental o estaba posesionado por demonios. El lector decidiría cuál de los 3 escoger. Los Lutz firmarían un contrato para permitirle a Weaver publicar el libro, pero se rehusaron cuando se dieron cuenta de que uno de los socios y a su vez beneficiarios sería Ronald DeFeo Jr. Al respecto, George Lutz dijo: «Acudimos a él de buena fe. La idea de que el señor DeFeo Jr. recibiera dinero de este proyecto era algo que no tenía lógica como para considerarlo». Ante el rechazo de los Lutz, Weaver les pidió que dieran una conferencia de prensa, a lo cual George y Katie se opusieron, pero ante la amenaza de Weaver de: «Si ustedes no hablan, haré hablar a sus hijos», finalmente accedieron. Al término de la conferencia, que fue en las oficinas de Weaver, la relación entre los Lutz y Weaver llegó a su fin.
Una vez que los medios de comunicación difundieron este incidente, la gente comenzó a interesarse en el caso. Muchos curiosos visitaban la casa. Acto seguido, los Lutz contrataron a Steven Kaplan, investigador paranormal y fundador del Instituto de Parapsicología de Estados Unidos, para que examinara el lugar. En ese tiempo le dije a George, voy a ir a investigar y no les cobraré nada. Pero si me están mintiendo, les destrozaré su reputación. Odio las mentiras y no me gusta perder mi tiempo en basura. Steven Kaplan. Días después, George Lutz le llamó a Kaplan para decirle que ya no lo necesitaría, pues no tenía credenciales que certificaran sus estudios. Además, Kaplan se presentaba como vampirólogo. En otras palabras, no tenía mucha credibilidad y los Lutz dudaban de su profesionalismo. Por su parte, Kaplan dijo a los Lutz, rechazaron sus servicios porque ya habían hablado con la prensa y estos no querían publicidad. Kaplan les recriminó diciendo que ellos habían hablado primero con la prensa, refiriéndose a la conferencia que dieron con Weaver. George Lutz dijo que Weaver fue el que quería la publicidad, no él. Esto motivó que Kaplan hablara con un diario local diciendo que el caso le parecía un fraude. Como defensa, George Lutz opina que Kaplan dijo eso porque vino frustrada su posibilidad de tener un programa en el Canal 7, donde el platillo fuerte sería este caso. A pesar de las declaraciones en contra por parte de Kaplan y de Weaver, mucha gente seguía creyendo en los Lutz. Una de estas personas era la reportera Laura Didio, que visitó la casa, se entrevistó con ellos y descubrió que los Lutz estaban realmente espantados. Ella quería hacer un reportaje para la televisión. Laura Didio les presentó a Edward y Lorraine Warren, quienes eran los investigadores más afamados sobre el tema de Norteamérica. Ellos entraron a la casa 3 semanas después de que los Lutz la abandonaran por los extraños fenómenos. Los Warren se dieron cuenta que no era una casa con un fantasma. En la escala del 1 al 10, esta tenía el 10. Sucesos inexplicables en la casa. De acuerdo a Edward Warren, el día que fueron a la casa acompañados por Laura Didio y un equipo de camarógrafos, él sintió una extraña presencia cuando bajó al sótano. De pronto sentí que estaba bajo una fuerte cascada y la presión me empujaba hacia el suelo. Le encomendé en nombre de Jesucristo que me revelara su identidad. Había cientos de chispas que parecían electricidad.
Los Warren regresaron a la casa de Amityville el 6 de marzo de 1976. En esa ocasión, volvieron con psíquicos, investigadores de la prestigiosa Universidad de Duke, camarógrafos y reporteros de radio y televisión, entre ellos Laura Didio y Marvin Scott. En esa ocasión realizaron sesiones espiritistas y aparentemente se manifestaron algunos seres. Esto no impresionó al reportero Marvin Scott, quien años después diría que la película de Amityville le hizo sentir más miedo que la noche que estuvo en la casa. Sugestión o no, esa noche el fotógrafo Jim Campbell, contratado por los Warren, logró captar la imagen de lo que parece un niño con los ojos en blanco. Si tomamos en cuenta que la foto es de 1976, resulta muy difícil, mas no imposible, que esta imagen estuviera trucada. En lo personal creo en su autenticidad, pues el niño que aparece detrás de un barandal con los ojos en blanco guarda una increíble semejanza con una de las víctimas de DeFeo Jr., su hermano Mark DeFeo. El mismo tipo de cabello, la boca, la nariz. De ser un fotomontaje, ya se hubiera descubierto la foto real, la que fue manipulada para darle este aspecto. La controversia sobre la autenticidad de este caso siguió gracias a Stephen Kaplan y los Warren, quienes incluso participaron en debates televisivos donde cada parte defendía apasionadamente sus ideas. El que sacaba la peor parte en estos enfrentamientos era Kaplan, que titubeaba con sus respuestas y era presentado por los Warren como un improvisado. Al mismo tiempo, William Weber, a más de un año que había terminado su relación con los Lux, contrató al parapsicólogo Hans Holzer para que regresara a la casa e iniciara una nueva investigación. En ese momento los Lutz ya vivían en California. En la actualidad, Weber niega que haya acudido a Holzer para que hallara evidencia que ayudaría a su cliente, DeFeo Jr., a hacerlo parecer como un poseído. Holzer creía fielmente que Ronald DeFeo Jr. había sido posesionado por demonios. El 13 de enero de 1977, Hans Holzer fue a la casa de Amityville acompañado de la medium Ethel Johnson Myers. La vidente dijo que la casa seguramente había sido construida sobre un cementerio indio. Estando en trance, pudo sentirlo. Holzer continuó con las investigaciones y acudió a la Sociedad Histórica de Amityville y descubrió que muy cerca de donde está localizada la casa, se habían hallado los restos de un jefe indio. Con esta información, Hans Holzer terminó por afirmar que Ronald DeFeo estaba posesionado por un jefe indio cuando asesinó a su familia. Ante las declaraciones de Holzer, estas fueron rebatidas por Steve Kaplan, diciendo que él tenía un contrato para escribir un libro sobre la casa de Amityville y que por eso diría cualquier cosa a favor de los Lutz.
Por su parte, Holzer dijo que Kaplan, al enterarse que él estaba involucrado en este caso, le pidió que lo llevara a la casa, pero se rehusó a hacerlo. Tal vez por esto rechazó. Kaplan también lo estaba atacando de optimista. Evidentemente, este negaría que él le pidiera a Holzer que lo llevara a la casa. El comercio alrededor de esta casa. Los Lutz fueron presentados a Tom Mossman, dueño de la editorial Prentice Hall. Mossman estaba interesado en este caso, así que les ofreció hacer un libro sobre las experiencias que habían tenido en esa casa. El libro llevó por título Amityville Horror, escrito por Jay Anson, con los testimoniales de los Lutz. Este ejemplar salió a la venta en otoño de 1977, generando una ganancia de $250,000 para los Lutz, pero una cantidad mucho mayor para el autor del libro y la editorial. Se han vendido más de 10 millones de libros en 30 ediciones. Poco después se realizó la película, estrenada el 27 de julio de 1979. Esta generó para los Lutz una ganancia de $160,000. De este dinero, al menos un tercio fue utilizado para pagar abogados, pues los Lutz fueron demandados al menos en 2 ocasiones. La primera demanda fue realizada por la familia Cromarty, los nuevos dueños de la casa. Ellos se quejaban que gracias a la publicación de este libro, no podían llevar una vida tranquila en su hogar, pues cientos de curiosos acudían a la casa para tomar fotografías violando su privacidad. Los Cromarty y los Lutz llegaron a un acuerdo económico y se mudaron a otro lugar. Los Cromarty vivieron 2 años en la casa de Amityville y nunca presenciaron hechos sobrenaturales. La segunda demanda fue realizada por Weber. Cuando se estrenó la película de Amityville, que recaudó $80 millones en taquillas, Weber demandó a los Lutz porque, según él, le robaron unas ideas que fueron incluidas en el libro y en el guión de la película. En junio de 1977, American International Pictures pidió a los Lutz someterse a la prueba del polígrafo para comprobar que estaban hablando con la verdad. El examen, dirigido por Chris Gugas y Michael Rice, el estudio demostró que George y Katie Lutz no mentían. Sin embargo, esta evaluación fue rechazada por los detractores del caso porque, según ellos, estaba amañada, mas no presentaron evidencias de esto. ¿Hechos sobrenaturales o coincidencias? Cuando Jay Anson terminó de escribir el libro Amityville Horror, se suscitaron unos hechos sobrenaturales. Anson le entregó una copia a su editor para que lo enviara a New Jersey. Su auto se incendió misteriosamente.
Jay le dio otra copia a un amigo y cuando viajaba por carretera en una noche con lluvia, cayó en una zanja. El auto fue considerado como pérdida total. Lo curioso fue que el manuscrito estaba intacto. Ni siquiera se mojó. Poco después, Jay Anson le entregó los 2 primeros capítulos del libro a una amiga de nombre Frances Evans, quien murió esa misma noche en un incendio junto a sus 2 hijas. En marzo de 1980, Jay Anson murió de un infarto a la edad de 59 años. ¿Parte de una maldición? Ustedes mismos determinen en qué creer. En lo personal, estoy convencido de que la casa tenía una energía negativa. Prueba de ello está la declaración jurada del sacerdote que bendijo la casa. También creo que mucha gente buscó sacar provecho económico de este caso, y al ver que estaba fuera de la jugada, comenzaron a desprestigiarlo. Con relación a las voces que alentaron a DeFeo para cometer sus crímenes, se entiende que es la misma que escuchó el sacerdote. Por tanto, no podemos afirmar que fueron simple invención del asesino. Creo que cuando ambos elementos se juntan, una casa con energías negativas y un demente, son una bomba de tiempo.